a Lino. Felicidades. Con 40, el primer café político entre sol y lluvia, en este día lunes 23 de septiembre, el primer lunes de la primavera en la Patagonia, y estamos con el abogado Rodolfo Saldivia para este café político de día lunes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Muy bien, Mauricio, buen día a todos. Diríamos que la noticia que ha marcado un poquitito, por decirlo de alguna manera, la agenda política ha sido esta entrevista que dio Michelle Bachelet, ¿no? La expresidenta, donde además descarta, habla de todo, habla de Bolsonaro, habla de China, habla de Venezuela, pero habla de ella misma también, y dice: no busco, ni quiero, ni seré candidata a la presidenta, en un rumor que se había instalado en los últimos días también en nuestro país, ¿no? Así es, bueno, y en la entrevista en Televisión Nacional, en Informante, ella se hizo cargo, digamos, de esta situación, de los rumores que habían de lo que habíamos anunciado. Este país, digamos, que tiene un tema que no hay opciones, parece, entre Piñera y Bachelet, y bueno, no logra salir de ese dual, de ese diálogo. Dijo algo similar, ¿no? Exacto. No hay recambio. No hay recambio, claro. O quizás no quieren dar recambio también, porque abajo, digamos, vienen los cuchillos largos. Digamos. Bueno, acá pasa lo mismo. Claro, a nivel local. A nivel local, exactamente. Entonces, bueno, ahí ella descartó, digamos, ser candidata y acusa, digamos, a toda esta campaña que hubo desde el principio de la semana respecto a que OAS, que es esta empresa brasileña que financió irregularmente política en varios países, haya financiado su campaña. Y precisamente a raíz de eso es que da esta entrevista para descartar totalmente esa situación. Por otra parte, en ese sentido, Chadwick, el ministro, aparece y dice que no tiene ningún antecedente respecto a esta situación. Por lo tanto, el tema yo creo que va a quedar enterrado ahí. También se hizo desde el punto de vista del Ministerio Público los requerimientos internacionales para que un gerente de OAS venga a Chile a declarar respecto, o envíe su declaración por escrito para efectos de conocer esta situación. Pero yo creo que no va a quedar más que ahí, porque obviamente esto se activó como una operación política si es que ella era candidata. Ahora, como obviamente ya perdió, digamos, revuelo mediático y al descartar su participación, yo creo que no hay ningún interés en seguir con el tema. Sería una visión bastante... No la tuya, sino sí, que bajo mi punto de vista, bien callejero la maniobra en decir, ya, le vamos a tirar esto de OAS, perdón, de OAS, a ver si quiere ser candidata, y ahora tiene que salir a decir, yo no quiero ser candidata, entonces se van a... Claro. Mira, él funciona así. Yo creo que es el tema de el ataque ad hominem en política, es fundar, atacar, descalificar al contrario, no por su idea, sino por lo que ella es en sí misma. Y en ese sentido, si ella encarna digamos, una imagen, transparencia, de candidez, de cercanía con la gente, el que esté involucrada en temas de irregularidad de financiamiento, evidentemente daña esa imagen y la desperfila, digamos, que fue precisamente la operación que se activó en el primer gobierno con el tema de su hijo. Directamente ella no estuvo involucrada con el tema de los terrenos en Machalí, digamos, y fue un pariente de él, que en este caso fue su hijo, el que estuvo involucrado, y eso lo dañó profundamente su gobierno y toda la línea de flotación que hubo después con la salida de ministros y en este caso de Piña y Lillo. Pero directamente así, digamos, funciona lamentablemente en ciertas medidas la alta esfera de la élite santiaguina, en donde tratan de investigar todos los escenarios, ver posibles candidatos y tratar de afectarlos de alguna otra manera. Un símil puede ser lo que analizamos 3 semanas atrás desde el punto de vista incluso del canibalismo que hay entre la derecha con José Antonio Kast. En el diario La Tercera, financiado por Álvaro Sayé, que es un empresario que es dueño de varios medios de comunicación. De La Tercera, para que la gente lo ubique. Trató de
socavar a José Antonio Kast, y la manera de involucrarlo fue con el tema del financiamiento que recibiría respecto a unas sociedades que tenía en un paraíso fiscal, que en este caso era Panamá, que finalmente él salió diciendo que no tenía ninguna vinculación. Finalmente se retracta de eso, que fue algo que anunciamos también, y claramente dice que esto eran negocios que él le había traspasado a su hermano tiempo atrás, pero el daño político ya quedó. Ya la gente de repente no hace el seguimiento a lo largo del tiempo, y por lo tanto cree, la gran mayoría que no sigue la noticia va a creer que él, digamos, tuvo ese involucramiento con paraíso fiscal. Entonces ahí juegan con ese tema, digamos, con el daño mediático que se genera. Así que bueno, Bachelet descarta esta situación. Lo relevante aquí es lo que habla, le pregunta sobre Bolsonaro, las críticas que hizo a la labor de su padre como ex oficial de la Fuerza Aérea, señalando que si no hubiese muerto, Chile sería una Cuba. Y bueno, ella trata de salir al margen de esa situación, señalando que ella no puede emitir en su cargo de representante de alto comisionado de derechos humanos, en este caso opiniones personales, pero dice dos frasecitas. Una, yo tomo las cosas, depende de dónde vengan o de quién vengan. Y segundo, dice que tiene mucha pena por Brasil. Exactamente. Que le da mucha pena a Brasil. Y eso claramente va a traer algún coletazo. ¿No? Sí. Eso respecto a Brasil. Ahora, hay temas bastante interesantes que yo creo que igual hay que analizar. Por ejemplo, el tema de lo que está haciendo con el hambre en Argentina. A nivel internacional es bastante preocupante. Las tasas de desnutrición y de obesidad por contrapartida, por mala alimentación en Argentina, están totalmente disparadas. Y hay que hacerle freno a eso, porque si bien el proceso de Venezuela comenzó por un tema político, acá en Argentina hay un tema económico bastante importante, o sea, y estamos con los vecinos al lado, digamos, o sea, es un tema bastante importante ahí a tener en consideración. Y eso, digamos, respecto a lo que habla Bachelet. Respecto a lo que pasó la semana también, bueno, hubo movilizaciones en temas de cambio climático. De hecho, hoy día hay una reunión importante en Nueva York respecto a lo que está sucediendo con el calentamiento global. Tiene sus patitas eso en Chile, en particular en la provincia de Petorca, en la quinta región, con el tema de la escasez hídrica, donde no hay agua, donde las grandes empresas industriales, que principalmente se dedican a la explotación de palta, se dedican a extraer mucha agua y dejan sin agua a la población. Ya la dejaron. Y se abastecen con camiones aljibes, efectivamente, y ahí hay un vínculo bastante complejo. Yo rastreé la noticia, hay también protestas hubo ayer, hubo una movilización importante de personas, porque no solamente está el tema del agua, sino que en la misma Petorca también hay contaminación de sopraval, la industria del pavo, la destrucción de flora y fauna en los cerros precisamente por las plantaciones de palto, un proyecto de mina a rajo abierto en Puyahí, y bueno, también una termoeléctrica que está instalada en el sector de Quebradilla, o se está con un tema ahí bastante paralizado en temas de esa región. Por lo tanto, esto va a explotar. Tenemos a meses o un mes el tema del COP25, que es un encuentro donde van a reunirse grandes personeros mundiales para discutir el tema del calentamiento global, el medio ambiente, y eso finalmente va a tener bastante importancia para efectos de que el presidente Piñera, que además hoy día eventualmente recibiría un reconocimiento por hacer ser un líder, digamos, en materia medioambiental, va a tener que dar explicaciones. O sea, por un lado tiene un discurso, pero por otra parte lo que está sucediendo en el país es algo totalmente contrario a lo que plantea en su discurso. Yo creo que lo más relevante y, digamos, moleste a quien moleste, fue el tema de la descarbonización, que trajo incluso en paralelo que quizás por otras razones, unas razones judiciales, Mina Invierno fuese paralizada, pero yo creo que en ese sentido, con toda la evidencia que se estaba mostrando, incluso tanto en los mares, con la contaminación del plástico, como estamos destruyendo el medio ambiente, no se está compatibilizando bien el desarrollo sostenible, y principalmente esto, como ocurrió hace muchos años, recién ahora estamos tratando de reaccionar y ya estamos encima. O sea, hay muchos estudios que dicen que de aquí al 2030 hay que ponerle freno, sino que esto ya es irreversible. Y entonces ya no habría solamente uno de los países más dañados de todo esto sería Chile. Ojo con ese tema también. Sí, además
Vamos al tema económico que va a marcar esta semana, ¿no? El tema de la benzina, el ataque a una planta petrolera en Medio Oriente que produce más del 50% del petróleo a nivel mundial, y es obvio que cuando sucede algo así en cualquier rubro los precios suben porque el producto escasea y hay que hacer reinversiones obviamente para poder normalizar todo esto. Se habla de 14 semanas consecutivas de alza de petróleo, pero esto podría provocar un conflicto bélico y ahí me quiero meter. Sí. Y ahí me quiero meter. Mira, Mauricio, muy buen punto, porque ahí hay un tema bastante importante. Hay una situación que, dentro de esta guerra comercial que no ha escalado lo bélico entre China y Estados Unidos, Estados Unidos iba con buen pie, pensaba que iba a ganar, digamos, esta guerra comercial, que tenía mejor apoyo a nivel mundial, pero resulta que todas las cifras están dando cuenta de que esto no está haciendo de esa manera, digamos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que entre esta semana se va a subir las tasas del FED, que es como algo así el símil del Banco Central en Estados Unidos, símil, digamos, el Banco Central chileno con Estados Unidos, en donde lo que hacen al bajar las tasas es que los créditos son más accesibles para las personas, es decir, endeudarse más barato, para reactivar la economía. Esto está mostrando en la señal de que hay un problema económico importante que se viene a Estados Unidos en materias de inversiones, de construcción, y que Trump creía tenerlo controlado, pero al parecer no. Y ahí nos trasladamos al conflicto. Si bien las causas del conflicto aún se desconocen, solamente se señala que fue un dron que intervino en esta zona y destruyó un importante centros de producción de petróleo. Lo relevante aquí es que las guerras en particular, y como está la estructura económica de Estados Unidos, que funciona con una industria armamentística, finalmente permiten que circule, el dinero en base a su producción militar. Gran parte del desarrollo económico de Estados Unidos pasa precisamente por la ciencia y la tecnología y todo lo que al alero trae la industria militar. Por lo tanto, un conflicto bélico en esta zona, ya cayendo el conflicto decayendo en temas de Afganistán y otras zonas, abriría un cierto margen para que Estados Unidos, logre su industria militar nuevamente reflotar. Por lo tanto, ahí hay un tema que, si bien no es un vínculo tan directo, pero sí podría tener alguna consecuencia importante para Estados Unidos y sacarlo, a flote nuevamente. Lamentablemente, para que la gente entienda, la industria militar demanda acero, demanda crear, desplazar muchas tropas, alimentos, logística, transporte. Por lo tanto, no es solamente poner un soldado en una frontera, sino que implica muchas cosas, y entre esas cosas mueve la economía, y la mueve de una manera pero impresionante. Una de las maneras de salir de crisis económica principalmente es a través o de una vía militar, o a través de una vía de choque económico. Principalmente puede ser un modelo keynesiano, es decir, que se invierta más, el Estado invierta en momentos de vacas flacas más dinero en la economía, principalmente construyendo carreteras, autopistas, colegios, hospitales, para efectos de que eso haga circular y haya mayor consumo de la población, y a su vez, como hay más trabajo y más consumo dependiendo del Estado, finalmente en esta lógica del modelo keynesiano se activaría, el modelo en sí, de crecimiento. Ya, pero me parece que no estamos yendo por ese camino, estamos yendo por el tema bélico, ¿no? El tema bélico. Parecer que por podría supuesto ser, ¿no? Trump envió hasta tropas en las últimas 48 horas. Sí. Y claro, la gente dice, pero ¿qué están hablando? No, es así, claramente es así. Las guerras históricamente han sido, de una u otra manera, motores, como dice Rodolfo, motores de resurgimiento económico. Se mueve la economía en todas sus áreas, básicamente, con un conflicto bélico. Que la gente se pregunte por qué hoy día la moneda más importante es el dólar, o siempre ha sido, principalmente porque el país vencedor principal fue Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es una moneda que pesa, una moneda fuerte. Solo para cerrar, Mauricio, respecto a trayéndole al sector económico, el tema económico a Chile, el clima empresarial. Salieron declaraciones de Nicolás Ibáñez, que fue el ex dueño de Líder, Walmart, y hoy Líder, pero que él era el dueño, antes de que se la vendiera esta transnacional norteamericana, iniciando bastantes declaraciones incendiarias, señalando de que la ley de 40 horas era una treta del Partido Comunista, que eran declaraciones, algo absurdas. Fue la
respuesta a esta situación. Y bueno, obviamente esto también se enlaza con comentarios meses atrás, digamos, incluso hace unas partes semanas atrás, respecto a los gremios empresariales que la economía está bien en baja, y en ese sentido repito lo que señalé también la otra vez con respecto a Codelco, que ahora se va a discutir la ley de presupuesto próximamente, ya en un par de semanas más, y al momento de delinear la ley de presupuesto se establece la libra en base al, digamos, la libra de cobre, es la determinante para calcular cuánta plata hay y cuánta plata vamos a tener para calcular el presupuesto público. Entonces, por lo tanto, que baje la producción es importante. Y solo como dato, la Codelco redujo de 1.235 millones en el periodo del primer semestre del año pasado a 318 millones de dólares este año. Por lo tanto, es una disminución bastante importante. Y eso, en un contexto político, digamos, de complicación económica, donde también salieron las cifras, según los datos de la Superintendencia de Solvencia y Reprendimiento, 1.132 empresas han iniciado un proceso de quiebra en Chile, por lo cual... ¿En este año? Acá la noticia dice que se traduce en aumento de 30% si se compara con igual periodo de 2018. Por lo tanto, esta noticia es de la tercera, creo que hace 2 días atrás. Por lo tanto, es de este año. Y eso ha traído bastante importantes empresas. Guante, para que vamos a enumerar todas, pero empresa bastante considerable, Llanza este año también. Y bueno, eso igual es importante considerarlo porque, y ahí trasladamos la parte política, digamos, va a ser un tema bastante importante, el tema de la economía, yo creo que incluso para las elecciones del próximo año. ¿En qué sentido? Para explicárselo a la gente. Yo creo que la gente ya no va a tratar de pedir resultados, ya no va a estar conformes con un discurso respecto de a los tiempos mejores que ejemplo, ahora ya no llegaron, digamos. Y yo creo que bajaré muy mal pie a la derecha para efectos de las candidaturas presidenciales. Ya hay voces de la derecha donde, y esto también lo anticipamos aquí, principalmente Felipe Kast salió dándole al gobierno duro, digamos, señalando que el cambio de gabinete había sido solo un ajuste y que no había tenido ninguna consecuencia. También eso trajo réplicas de Osandón señalando igualmente una crítica al gobierno. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el presidente se ve con baja aprobación, al que hay que pegarles al presidente, distanciarse de él, aunque sea de tu mismo sector, por cuanto no marca, no te genera mayor cercanía, y la manera de hacer eso es precisamente atacando los puntos flacos, y el punto flaco va a ser económico. Felipe Kast en este caso es economista, Osandón sabemos que no tiene dotes de economista claramente, pero en cierta medida su familia está ligada, digamos, al sector agrícola. Por lo tanto, ahí yo creo que puede haber un juego también de distanciarse del gobierno, principalmente señalar al gobierno como un gobierno en cierta medida incompetente en ciertos aspectos, o que no entiende, no lee lo que está sucediendo, y eso va a ser una crítica, yo creo que si bien empezó hace 2-3 días atrás, desde Felipe Kast y de Osandón, va a ser una continua línea de golpe, digamos, al gobierno. Podría haber un futuro cambio de gabinete en octubre, ¿no? Esperando este año previo a las elecciones, y si eres autoridad tienes que renunciar un año antes, si quieres ser gobernador regional, etcétera. Podría haber un ajuste, bueno, no sé si un ajuste. No tengo noticias, no podría adelantar eso. Pero sí, se ha hablado que sí. Que ya hemos anunciado varias cosas ya respecto a que se han dado en el retiro o el repliegue de Chadwick, que se dio, el tema de repliegue de Cubillos, que también se dio. También hemos adelantado, bueno, una serie de elementos respecto a cómo iba a reaccionar el gobierno frente al caso Catrillan, o otros casos, digamos, de connotación importante. Y yo creo que si bien uno de los elementos importantes que señalamos aquí es que el cambio de gabinete en particular no iba a traer ningún efecto. ¿Y por qué? Porque estaba Chadwick de por medio. Por lo tanto, ese tema, que no es menor, al ser el primo del presidente, y el ministro Larroulet, que es como el mano derecha del presidente en materia, digamos, de pensar políticas públicas, mientras no salga ese segundo piso, que ya lo anunció Carlos Larraín en el Congreso de RN, de Renovación Nacional, de que en vez de estar en segundo piso, en estar en el -6, digamos, -2, digo.
yo creo que mientras esos cerebros no se articulen de ahí, no va a pasar nada relevante, digamos, en materia de... O sea, mientras no salga Chato y la roulette, no va a cambiar nada. Porque ellos son los que cortan, digamos, el tema ahí en la moneda. Entonces, si es que un ministro ve que se desempodera... ojo, ahora entró un factor importante que es Mañalich. Yo diría que él es el tercer eslabón. Mañalich igual es bien escuchado por el presidente Piñera. No va a salir Mañalich. Y Mañalich no va a salir. Viene entrando. Y bueno, mientras estén ahí, digamos, ellos, como factotum, yo creo que es difícil un cambio de gabinete. Puede ser algún ajuste menor, cosmético, pero no va a ser nada relevante. Rodolfo Saldivia, Café Político, abriendo la semana post Fiestas Patrias. Que estén muy bien, Rodolfo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti. Nos vemos el próximo lunes. Se viene el consejero Miguel Sierpe en los próximos minutos. Pausa, ya venimos.